No debió abrirse así. Durante más de 3000 años, una pared de yeso, piedra y sellos había separado dos mundos: el desorden dorado de la antecámara y el espacio más sagrado de la tumba de Tutankamón. Cuando Howard Carter la retiró, el mundo creyó estar viendo el nacimiento de una leyenda. Pero quizá estaba viendo también la desaparición de una prueba. La versión conocida es poderosa: noviembre de 1922, el Valle de los Reyes. Una escalera oculta, una puerta sellada y una frase que se volvió inmortal: cosas maravillosas. Pero esa frase pertenece al primer asombro. El detalle más incómodo no estaba en el oro. Estaba en una pared que casi nadie miró a tiempo. Para entenderlo hay que entrar despacio. La tumba KV62 no parecía la tumba gigantesca de un gran faraón. Era pequeña, extrañamente compacta, casi improvisada para un rey cuyo reinado terminó demasiado pronto. 4 cámaras, pasillos estrechos, muros de roca desnuda y una cámara funeraria decorada con una prisa que todavía se discute. Esa pequeñez ya es una pista. Los especialistas han señalado que la tumba pudo haber sido adaptada con rapidez después de la muerte inesperada de Tutankamón. Solo la cámara funeraria recibió pinturas completas. Las demás estancias quedaron como una acumulación de objetos: guardianes, cofres, camas rituales, carros desmontados y cajas apiladas, como si el tiempo se hubiera detenido en mitad de una mudanza sagrada. Cuando Carter y su equipo miraron por primera vez en la antecámara, encontraron un espectáculo casi imposible de ordenar: oro, animales fantásticos, estatuas oscuras, muebles ceremoniales y 2 figuras guardianas de tamaño humano frente a otra pared sellada. Aquellos guardianes no miraban al visitante. Parecían custodiar una frontera. Esa frontera era el acceso a la cámara funeraria. Una falsa pared, cubierta con yeso y sellos de la necrópolis real, cerraba el paso hacia el sarcófago. En febrero de 1923, ante funcionarios e invitados, Carter abrió formalmente esa barrera. La escena fue presentada como un momento solemne, casi teatral: la arqueología frente al rey dormido. Pero décadas después, el relato se volvió menos limpio. Investigaciones publicadas sobre la tumba recordaron un episodio incómodo: antes de la apertura oficial, Carter, Lord Carnarvon y Lady Evelyn habrían entrado de noche por una antigua brecha en la parte baja de esa pared. Después, la brecha fue tapada de nuevo. No hace falta convertir esto en una conspiración barata. La historia real ya es suficientemente inquietante. Si esa entrada previa ocurrió, significa que la pared sellada no fue solo una puerta antigua abierta ante la ciencia. También fue una escena intervenida, reordenada y narrada después como si el primer paso hubiera sido completamente público. Y ahí aparece el detalle que casi nadie vio: la cara interior de esa pared. Carter dejó apenas una nota tardía indicando que el lado de la pared dentro de la cámara funeraria estaba pintado y decorado como el resto del cuarto. Pero no existe una fotografía completa de esa pared intacta antes de ser destruida. Piensa en lo que eso significa. Una pared que separaba el mundo exterior de la cámara del rey no era necesariamente una simple tapia. Podía contener escenas, figuras divinas, proporciones, errores, marcas de prisa o pistas sobre la historia anterior de la tumba. Al retirarla, se ganó acceso al sarcófago. Pero se perdió una superficie que podía contar otra versión. El punto no es acusar a Carter de haber ocultado un tesoro secreto. El punto es más sutil y más grave: en el momento más famoso de la egiptología moderna, una pieza de información visual desapareció justo cuando todos miraban hacia el oro. La cámara funeraria de Tutankamón tiene algo extraño. Sus pinturas no son solo decoración. Son instrucciones para la eternidad, escenas de tránsito, dioses que reciben al rey, rituales que convierten un cuerpo joven en un ser preparado para el más allá. Pero la pared sur, la que fue retirada en parte para entrar, quedó marcada por ausencia. En 1992 reaparecieron fragmentos de pintura asociados a esa pared perdida. Ese dato cambió la forma de mirar el episodio.
Ya no se trataba solo de una entrada demolida por necesidad técnica. Se trataba de una superficie decorada que había tenido imágenes reales, después arrancadas de su lugar original. La pregunta es incómoda. ¿Qué habría visto una cámara fotográfica si Burton hubiera documentado la pared completa antes de que fuera abierta? ¿Habría confirmado que todo encajaba con Tutankamón? ¿O habría mostrado una adaptación, una corrección, una historia previa bajo el nombre del joven rey? Los indicios de una tumba adaptada no son fantasía. El tamaño reducido de KV-62, la decoración limitada a la cámara funeraria y ciertas inconsistencias técnicas han alimentado durante años la discusión sobre si el espacio fue preparado deprisa, quizá a partir de una tumba ya iniciada para otra persona. Aquí conviene separar hechos y teorías. Hecho, la tumba era pequeña y solo la cámara funeraria estaba decorada. Hecho, la apertura y el vaciado duraron años. Hecho, la pared entre antecámara y cámara funeraria fue retirada en etapas. Teoría, algunos detalles podrían sugerir reutilización, adaptación o un proyecto funerario anterior. El misterio funciona porque no exige inventar maldiciones. Basta mirar la escena como un arqueólogo, una pared sellada, una entrada previa discutida, una pintura perdida, un rey enterrado con riqueza inmensa en un espacio sorprendentemente reducido y un equipo bajo una presión pública brutal. Carter no estaba trabajando en silencio. El hallazgo se convirtió en una noticia mundial. Lord Carnarvon tenía acuerdos de prensa, los gobiernos vigilaban. Egipto estaba redefiniendo su relación con las antigüedades y cada objeto de la tumba prometía fama, conflicto y dinero. En ese clima, documentar cada detalle era esencial. Pero también era difícil. La ironía es que Harry Burton tomó algunas de las fotografías arqueológicas más importantes del siglo XX. Gracias a él, conocemos el aspecto de la antecámara, los guardianes, los objetos apilados y muchos momentos del proceso. Sin embargo, justamente la cara intacta de la pared que podía cambiar la lectura de la cámara no quedó registrada como necesitábamos. Por eso el OOC de esta historia no es una maldición. Es una ausencia. La prueba que no se ve. El negativo que no existe. La pared que fue abierta para revelar al rey, pero que al abrirse borró una parte de la propia tumba. Imagina la escena antes del golpe final, luces eléctricas sobre la roca, polvo en el aire, funcionarios esperando, los guardianes negros detrás, la pared sellada al frente, y del otro lado, una superficie pintada que nadie volvería a ver entera. En una excavación, a veces el instante de descubrimiento también es el instante de destrucción. Ese es el dilema central de Tutankamón. Su tumba sobrevivió porque fue olvidada, tapada por escombros y relativamente ignorada por saqueadores posteriores. Pero cuando por fin fue encontrada, el deseo de verla, estudiarla, moverla y mostrarla empezó a transformarla para siempre. Hoy sabemos que incluso la visita constante amenaza el equilibrio de una tumba. La humedad, la respiración, el polvo y la presencia humana han obligado a crear réplicas, barreras y sistemas de conservación. La tumba que parecía dormida no estaba preparada para convertirse en escenario turístico del mundo moderno. El detalle de la pared perdida resume esa tensión. Abrir para conocer. Tocar para conservar. Desmontar para estudiar. Iluminar para mostrar. Cada decisión permite ver algo y, al mismo tiempo, puede hacer desaparecer otra cosa. Por eso la cámara sellada de Tutankamón no debería contarse solo como una victoria. También debería contarse como una advertencia. La arqueología no trabaja con objetos infinitos. Trabaja con restos únicos, frágiles, irrepetibles. Una pared destruida no puede volver a sellarse en su verdad original. La pregunta final no es si Carter encontró cosas maravillosas. Las encontró. La pregunta es qué perdimos mientras las mirábamos. Porque quizá el secreto más importante de la cámara sellada no estaba detrás de la pared. Estaba pintado sobre ella. Si esa pared hubiera sido fotografiada completa, tal vez hoy sabríamos más sobre la prisa del entierro, sobre la posible reutilización de la tumba,
sobre las manos que decoraron el cuarto o sobre una historia anterior que quedó debajo del nombre de Tutankamón. Y si no revelaba nada extraordinario, aún así habría sido una prueba. La ausencia también pesa. En historia, lo que no se documenta no desaparece del todo, se convierte en una pregunta que seguirá rodeando cada imagen de la tumba. Así que cuando vuelvas a ver las fotografías famosas de la antecámara, no mires solo el oro. Mira a los dos guardianes. Mira la pared entre ellos. Y recuerda que, justo ahí, hubo una superficie que casi nadie vio, que no debió abrirse sin dejar un testimonio completo. Déjame tu respuesta en comentarios. ¿Crees que Carter actuó como un hombre atrapado por la presión de su época? ¿O que ese detalle perdido cambia para siempre la forma de juzgar el descubrimiento? Y si quieres seguir bajando por pasillos donde una tumba puede guardar más preguntas que respuestas, la próxima historia empieza con otro muro pintado, otra reina invisible y una cámara que algunos creen que todavía espera detrás de la piedra.